del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación, reflexión, explicación más bien de la doctrina católica, de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que sintetizó la doctrina de la Iglesia Madre Católica. Hemos analizado ya las preguntas 598 a 672 acerca de la Eucaristía. Tengo en mi mano un libro maravilloso, un libro realmente maravilloso, El Tesoro del Catequista, o Explicación de la Doctrina Cristiana, por San Roberto Bellarmino, editada por el padre José Mash. Y este libro es de 1903, sexta edición. Nos habla de la Eucaristía, de la comunión, frutos de la comunión, etc. Voy hoy a apoyarme en este libro porque es de un gran santo que luchó mucho contra la herejía protestante, de hecho. La Eucaristía, este nombre es griego y significa grata memoria o agradecimiento o acción de gracias, porque en este misterio se hace memoria y agradece a Dios el beneficio precioso de la santísima pasión del Salvador, y juntamente se da su verdadero cuerpo y sangre, por lo cual estamos obligados a dar a Dios gracias perpetuamente. Entonces el único sacrificio que Dios acepta y el único culto que Dios nos da en el Nuevo Testamento es el sacrificio de su Hijo, del Cordero de Dios, sacrificio de su cuerpo y sangre, por el cual estamos obligados a dar a Dios gracias perpetuamente. Por esto vamos a ver qué contiene la Sagrada Eucaristía y figuras, promesa e institución de la Eucaristía. Y aquí San Roberto Bellarmino nos explica qué contiene la Eucaristía. La hostia que vemos en el altar antes que esté consagrada no es otra cosa que un poco de pan ácimo antes de la consagración, hecho oblea sutil, pero luego que el sacerdote ha pronunciado las palabras de la consagración, se ha convertido la hostia en el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces la hostia y el vino antes de la consagración es pan de trigo, vino de uva, y no puede ser otra cosa si no hay misa. Pero hecha la consagración, Cristo mismo, mediante su ministro, su instrumento, el sacerdote, bien cambia la sustancia del vino y de la hostia en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la grandísima importancia de recibirla con mucha devoción y mucho respeto, y no es un mero pedazo de pan. Esto es protestante. Y porque el verdadero cuerpo del Señor está vivo, unido a la divinidad en la persona del Hijo de Dios, y por eso juntamente con el cuerpo se halla también la sangre, el alma y la divinidad, y así todo Cristo, Dios y hombre, de la misma suerte en el cáliz. Antes de la consagración no había otra cosa que un poco de vino y unas gotas de agua, mas acabada la consagración se ha convertido en la verdadera sangre de Cristo, y porque la sangre de Cristo no está sin el cuerpo, por eso en el cáliz se halla juntamente con la sangre, el cuerpo, el alma, la divinidad del mismo Jesucristo. Y así todo Cristo, Dios y hombre, está en la hostia y en el cáliz consagrado. Entonces la hostia consagrada, cuerpo de Cristo, Cordero de Dios, realmente es Cristo, Dios en su cuerpo, alma y divinidad, resucitado y glorioso. Y de ahí la importancia de recibirlo con mucho cuidado, mucho respeto, y si posible, como decía San Pío X, de rodilla en señal de adoración, si la salud lo permite, claro. Es verdad que en la hostia queda la figura de pan que había antes, pero no hay la sustancia de pan que primero había, y así debajo de la figura de pan no hay pan sino el cuerpo del Señor. Yo os daré una semejanza para que lo entendéis. Habéis oído decir que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal
y que quien veía aquella estatua veía la figura de la mujer de Lot. Y con todo eso, aquella no era la mujer de Lot, sino sal bajo la figura de una mujer. Así pues, como en aquella conversión se mudó la sustancia de dentro y quedó la figura de fuera, así este misterio se muda la sustancia interior de pan en el cuerpo del Señor, y queda por figura la figura de pan que antes había. Y lo mismo habéis entender del cáliz, esto es, que hay la figura, el olor y sabor y color del vino, y no hay la sustancia de él, sino la sangre del Señor bajo aquella especie de vino. Sabemos por el Evangelio que a Dios nada es imposible. Pero dirá tal vez alguno, gran cosa parece que un cuerpo tan grande como el del Señor puede estar bajo una especie tan pequeña como es la de una hostia consagrada. Sí, grande cosa es por cierto, pero también es grande el poder de Dios, que puede hacer cosas mucho mayores de las que nosotros podemos entender. Y así cuando Cristo dijo en el Santo Evangelio que Dios podía hacer que un camello, animal mucho mayor que un caballo, pasase por el ojo de una aguja, añadió que estas cosas son al hombre imposibles, pero que a Dios todo es posible. Otra objeción puede todavía ocurrir a alguno. ¿Se ausenta Cristo del cielo cuando viene a la hostia o se queda verdaderamente en el cielo también? Diré con el sabio San Belarmino que cuando nuestro Señor baja a la sagrada hostia, no se parte del cielo, sino que se halla por virtud divina juntamente en el cielo y en la hostia. Dios es omnipresente. Tomad el ejemplo de nuestra alma. Un niño de pocos días es pequeñísimo, como se ve, y quien le midiese hallaría que casi no es mayor que un palmo. Después creciendo se hace doble mayor de lo que antes era, y midiéndolo tendrá ya más de 2 palmos. Ahora os pregunto yo, ¿el alma que estaba en un palmo solo ha dejado aquel primer palmo para venir al segundo o no? Cierto es que no lo ha dejado, ni se ha extendido, porque ella es indivisible. Luego, sin dejar el primer palmo, ha empezado a estar también en el segundo. Así pues, nuestro Señor no deja el cielo para hallarse en la hostia, ni deja una hostia para hallarse en otra, mas juntamente se halla en el cielo y en todas las hostias, y en todo fragmento de hostia. Alguien dijo, si un espejo se rompe, bien se hace 10.000 pedazos, y en cada pedazo hay espejo. Dios es omnipresente, y la virtud divina hace que esté presente en todas las hostias de todo el mundo. ¿Es posible, preguntaba un musulmán al señor Sarmonas, obispo de Casa, es posible que el mismo cuerpo de Cristo se halla en todas vuestras iglesias? Nada hay imposible a Dios, contestó el obispo, y esa respuesta debe bastar. Mas para probar que esto no es imposible, rompamos un espejo y veremos que una misma imagen se reproduce en todos pedazos, como dije. Muchos son los milagros que Dios se ha dignado obrar en confirmación de real presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el sarraceno musulmán quedó confundido al escuchar que uno se veía en cada pedazo de espejo. Los cristianos que se hallaban presentes, edificados y confirmados en la fe. Muchos son los milagros, dijimos, que Dios se ha dignado obrar en confirmación de la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Solo en España tenemos los santísimos corporales de Daroca, de Santa Forma, del Escorial, las que hay en Zamora, en San Juan de las Abadesas, de la Sagrada Hostia de Ávila, etc. En muchos lugares hay centenares de milagros eucarísticos. El año de 1597 fue un desconocido a confesarse con el padre Juan Juárez de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, en la misma iglesia de la Compañía de Jesús. Entre los muchos crímenes que había cometido aquel forajido, acompañado de varios moriscos musulmanes, fue el haber robado 3 iglesias llevándose los copones,
y haciendo muchos ultrajes a las sagradas formas que los moros tiraron al suelo, que los musulmanes tiraron al suelo. El bandido, no obstante, las recogió, puso en un papel y se decidió a entregarlas a un confesor. Consultó al padre Juárez, el padre Juárez consultó al padre Gabriel Vázquez, que enseñaba teología en el colegio, y aunque éste era de parecer que se consumiesen, como se había hecho con otras formas de Murcia y Segovia, con todo prevaleció el dictamen de guardarlas, no fuese que estuviesen envenenadas. Las tuvo el padre en el aposento, cosa de un mes, hasta que dispuso el superior que se depositaran entre las reliquias con la nota del padre Juárez que expresaba el caso. Ahí estuvieron 11 años, hasta que el padre Luis de la Palma, provincial, mandó en 1608 que se pusiese un altar subterráneo y húmedo que había en el panteón de la iglesia. Colocáronse en un ángulo del altar y en el otro otras formas recién hechas, envueltas también en papel, pero sin consagrar. Pocos meses después, las últimas que se encontraron ya deshechas y corrompidas, las hostias no consagradas, ya se descompusieron, mientras que las otras 26 permanecieron blancas y tersas como el primer día. En vista de esto, fueron colocadas entre las reliquias tomadas sobre el caso información jurídica. Por último, en 1516, hallándose el rector, el mismo padre de la Palma, reconociólas el doctor Pedro García Carrero, médico de cámara, catedrático de medicina y gran filósofo, y declaró milagrosa la conservación. No puede quedar un pedazo de pan hace años y años y años intacto. Y la prueba es que pusieron en el mismo lugar las hostias consagradas y las hostias no consagradas. Las no consagradas se pudrieron y las consagradas quedaron intactas. De ahí el milagro. Hubo después otros muchos reconocimientos todavía, hasta que el vicario general de Alcalá, como ordinario, dio auto declarando milagrosa la incorrupción y permitiendo que se le tributase el culto debido de la tría. Hizo una rica custodia y costeó el cardenal de Agustín español, Espinola. Es un templete coronado de una capulita, el cual presenta 8 caras, y en cada una hay 3 concavidades cerradas con cristales, y estos soldados con oro, de manera que es imposible sacar forma alguna sin romper el cristal o la custodia. Las formas son 26, como dijimos, y de 3 hechuras distintas. Hizos en la iglesia de la compañía una grandiosa capilla con su airosa cúpula. Ahí estuvieron expuestas a la adoración de los fieles estas santas formas, hasta que expulsadas de la compañía de Jesús fueron trasladadas a la iglesia magistral de los santos Justo y Pastor. Celébrase la memoria de este gran milagro el domingo quinto después de Pascua, con gran aparato y asistencia de todas las autoridades, día en que se hacía por la calle la solemnísima procesión, ganándose indulgencia plenaria el día de la fiesta, por concesión pontificia, visitando la iglesia. Todavía contribuirá tal vez a excitar más nuestra gratitud el prodigio que voy a referir, acaecido fuera de España, pero acompañado de más negros ultrajes. Había en París un judío llamado Jonatas que conservaba en prenda el vestido de una pobre mujer. Había prometido entregárselo para el día de Pascua a fin de presentarse más decentemente en la iglesia, pero a condición de que le entregara la hostia que recibiese en la comunión. La entregó en efecto, y el judío comenzó a deshogar toda su rabia contra la santa hostia. La atraviesa a golpes con cortaplumas y mana sangre. El bárbaro más furioso la atraviesa con un clavo, dando recios martillazos, corre sangre de nuevo. La echa al fuego, sale entera de él, como si quisiese evitar las llamas. Prueba partirla en pedazos, pero no puede llevar a cabo su intento.
la pega a un lugar sucio y atraviésala con una lanza como para renovar, en cuanto estaba de su parte el crimen de sus padres, brota de nuevo más copiosa sangre. En fin, echa el judío la hostia en una caldera de agua hirviente, queda el agua tan ensangrentada y levantándose la hostia toma la forma de un crucifijo. A tan estupendo maravilla quédase por fin atónito el judío y se retiró confuso. No obstante, habiendo salido su hijo, dice a unos muchachos que iban a la iglesia: en vano vais a adorar a vuestro Dios, mi padre acaba de matarle. Oyendo esto, una mujer que pasaba entra en la casa, ve los vestigios horribles de la brutalidad del judío, y la sagrada hostia va por sí misma a meterse en un pequeño vaso que traía en la mano. La mujer cristiana la lleva a la iglesia de San Juan de Greve y la entrega al señor cura. El arzobispo de París, informado de lo sucedido, hace prender al culpable. Este confiesa su crimen, mas rehusando convertirse, es entregado al brazo secular, condenado y ejecutado. La mujer y los hijos del judío se convirtieron y recibieron el santo bautismo. Esto fue escrito en Memorias de Trevoux del año 1726. Otro milagro. El siguiente milagro es mucho más consolador. En 1608 tuvo lugar otro milagro de la iglesia Nuestra Señora en Faberney de Borgoña. Yo visité esta iglesia personalmente cuando estaba en el seminario en Francia. Por Pentecostés salía ir gran concurso de fieles a ganar una indulgencia plenaria y concedida por la Santa Sede. Y así levantaban a la entrada del coro un altar de madera ricamente adornado y exponían ahí el Santísimo Sacramento. Por desgracia pusieron una vela tan cerca de una cortina que se pegó fuego y en un instante se quemó el altar con todos los ornamentos. Cosa admirable, solo el Santísimo quedó ileso en medio de las llamas y permaneció sin apoyo alguno por espacio de 33 horas. Con gran admiración de una multitud inmensa que venía de todas partes a contemplar el prodigio. Fue allá en procesión un cura vecino que todo su pueblo sale a celebrar en el altar mayor, y mientras estaba celebrando viene por sí mismo el Santísimo después de la elevación y se coloca sobre el altar. Todo esto se pasó a la vista de una inmensa multitud de espectadores, entre los cuales se escogieron más de 50 testigos irrecusables. El arzobispo de Besançon, Fernando de Longueville, después de haber tomado las más verídicas informaciones, hizo imprimir y publicar la relación de este milagro. Yo, como dije, estuve a visitar el lugar donde tuvo lugar este milagro. Ahora veamos un poco las figuras, promesas e institución de la Eucaristía. Figuras. Irritado Dios por la dureza de Faraón y sensible a las justas quejas del pueblo de Israel, resolvió castigar al príncipe obstinado, libertar a su pueblo de la servidumbre en que gemía. Llegado el tiempo señalado en los decretos eternos, envió Dios a un ángel exterminador que mató en una noche a todos los primogénitos de los egipcios. Mas ordenó también a su pueblo que sacrificase un cordero, la vigilia, que lo comiesen todos en familia, y rociasen en su sangre la puerta de la casa, a fin de que cuando pasase el ángel, ministro de la venganza divina, no hiciese ningún daño a los hijos del pueblo escogido. Entonces habían puesto en los dinteles de las puertas, en forma de tau, de cruz, sangre de este cordero, que era figura del Cordero de Dios, que es Cristo. Dado este golpe tan señalado de justicia y de misericordia, Dios hizo salir a los israelitas de Egipto, mas quiso que anduviesen errantes 40 años por un vasto desierto antes de entrar en la tierra prometida. Entonces fue cuando este pueblo desagradecido e insensato comenzó a murmurar contra Moisés, su libertador y caudillo. Pero Dios, para callar todo murmullo, obró prodigios extraordinarios hasta enviar
todos los días maná del cielo, es decir, un alimento delicioso que los estuvo hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Será posible no reconocer aquí una figura de la misma Eucaristía? Los rasgos de semejanza que se hallan entre la sombra y la verdad son demasiado evidentes para poder equivocarse. Los israelitas son los únicos a quienes Dios manda inmolar ese cordero misterioso. El ángel exterminador perdona a todas las familias cuya puerta está marcada con la sangre del cordero. Y Dios ordena a su pueblo renovar cada año ese sacrificio en memoria de haberlo libertado de la servidumbre de Egipto. ¡Qué figuras tan bellas de la Sagrada Eucaristía! En efecto, los sacerdotes son los únicos que tienen derecho, poder de sacrificar el Cordero de Pascua. El ángel vengador perdona a los que ven marcados con la sangre del Redentor, y Jesucristo manda a los fieles que renueven ese sacrificio en memoria de la libertad que alcanzaron de la tiranía del demonio. Que los hermanos, los protestantes que hacen cultos y el pobre laico sin ningún poder divino llamado pastor no tiene ningún poder, no puede hacer nada. Lo que hace realmente es una lástima y una burla. Pan tenía, pan da a la gente, dice cuerpo de Cristo. ¿No? Solamente un sacerdote puede consagrar el cuerpo del Señor. Y los protestantes hoy están engañados, no tiene el cuerpo del Señor. El maná, este alimento celestial, qué imagen también tan natural del sacramento del altar. Era llamado pan del cielo, tenía toda especie de gustos, y no le comieron los israelitas, sino después de haber sido liberados del cautiverio de Faraón. La Eucaristía, nos dice Jesucristo, es el pan vivo, que bajó del cielo, manantial fecundo, de toda especie de gracias. No podemos alimentarnos de él, sino después de haber sacudido el yugo del demonio, es decir, después de haber salido de la esclavitud del pecado por medio de una buena confesión. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, 27. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Por lo tanto, si alguien quiere dar la comunión a todos sin ninguna confesión y en pecado, y bien hace un grandísimo sacrilegio. Veamos ahora la promesa de la Eucaristía. Enseñando un día Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaúm, preguntándole a los judíos, ¿qué haremos para ejercitarnos en obras agradables a Dios? Lo más agradable a Dios, contestó Jesús, es que creáis en aquel que Él os ha enviado. ¿Y qué milagro haces? Replican los judíos, para que, viéndolo, creamos en ti. Nuestros padres comieron el maná, el desierto. Y a esto replicó el Señor, en verdad os digo, que no fue Moisés, sino mi Padre, quien os da el verdadero pan del cielo, porque pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo, que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne misma para la vida del mundo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, mora en mí o en él. ¿Qué cosa más clara que estas palabras? El pan que yo daré es mi carne es verdaderamente comida, mi sangre verdaderamente bebida. No demuestran ellas evidentemente la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Todo esto está en el capítulo 6 de San Juan, la segunda parte. Que los hermanos, los protestantes que nos robaron la Biblia, interpretan cada quien a su modo, no tienen derecho. Tenemos en la editorial Lavac, Biblioteca de Autores Cristianos, dos tomos, textos
de los padres de la Iglesia sobre la Eucaristía, textos eucarísticos del Padre de la Iglesia, todos dicen lo mismo. El pan y el vino consagrado es cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Terminamos ahora con la institución de la Eucaristía. Habiendo Jesús amado a los suyos toda la vida, quiso darles antes de morir la prenda más sensible de su cariño, instituyendo el sacramento de su cuerpo y sangre. Pero cuando, en el mismo momento en que se fraguaba la más negra traición, estando reunidos los discípulos en Jerusalén para comer el Cordero de Pascua, figura del Cordero verdadero que iba a ofrecerse en holocausto al Padre Celestial el Viernes Santo, tomó Jesús el pan, levantó los ojos al cielo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, hagan esto en memoria mía. Enseguida tomó un vaso lleno de vino y dijo: bebed todo de este cáliz, esta es mi sangre. Esto lo dijo a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, es decir, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y así, no permitiéndole el amor que tenía a los hombres separarse de ellos, cumplió la promesa que les había hecho de permanecer con ellos hasta el fin de los siglos, para ser siempre su alimento espiritual. Dichoso momento en que recibieron los apóstoles el poder de transustanciar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Esto está San Mateo capítulo 26. Entonces, queridos hermanos, la Eucaristía, la misa, a la vez es alimento, comunión, y a la vez es sacrificio. Tiene un poder extraordinario para alejar de nosotros los demonios, las catástrofes, y atraer la misericordia de Dios sobre nosotros y para perdonar nuestros pecados. La más grande astucia del demonio es de falsificar la misa, como lo hizo con Lutero, o privar los pueblos cristianos de la Santa Misa. Pidamos al Señor más vocaciones sacerdotales y tratemos de dar a nuestros hijos la mejor formación cristiana posible para que guarden la fe. El día que ya no hay misa, estamos fritos. El día que ya no hay misa o la gente no cree en la misa, bien ya no tienen pararrayo contra la ira de Dios, porque los pecados reclaman el castigo de Dios. Pidamos al Señor la gracia de mantenernos en la fe y ayudemos a nuestros hermanos católicos para que no vayan a engordar las filas de las sectas falsamente cristianas que ya tienen un evangelio fraudulento y falsificado, y sobre todo caen en la más grande de las miserias, no teniendo el cuerpo y la sangre del Señor. Que Dios los bendiga.